Bienvenidos a esta novena edición del Simposio del Sur al Mundo en 2030. Estamos atravesados por una dinámica compleja. Hasta hace algunas semanas estábamos pensando en hablar de las consecuencias de la pandemia, la pospandemia, etcétera, y esto hay que agregarle una crisis global generada a partir de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no es cierto? Eso ha generado y perturbado muchos de los escenarios que teníamos presentes, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido una mesa geopolítica y en este caso, en este Simposio del Sur al Mundo 2030, que es alimentos e insumos frente a la crisis geopolítica global, estamos en una mesa donde vamos a hablar de geopolítica de los alimentos en un momento de crisis global, ¿sí? Nos están acompañando dos expertos de primer nivel internacional, como son Olivier Antoine, desde Bordeaux, en Francia, que siempre en los últimos años ha participado de estas actividades, y también Marcelo Elizondo, sin ninguna duda, uno de los expertos más importantes que Argentina tiene en temas de comercio internacional, geopolítica y de estrategias frente a diversos escenarios y situaciones. Y bueno, sin duda uno de los máximos referentes de la Argentina. A ambos dos, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, le paso la palabra al coequiper de la organización de este simposio, a Gabriel Delgado. Bueno, muchas gracias, querido Fer. Muchas gracias a tanto a Olivier como a Marcelo, que es un lujo tenerlos acá. Bueno, como decía Fernando, nos motivó en esta invitación que ya por tercer año consecutivo me hace Fer para poder acompañarlo en esta organización que él viene haciendo durante 9 años. Se nos ocurrió que la motivación tenía que ser este conflicto bélico luego de una pandemia, como decía recién, ¿no, Fernando? Yo creo que además esto se da en un territorio muy importante en materia de insumos y en materia de productos alimenticios, energía, todo lo que pasa con el petróleo y el gas, fertilizantes, no solamente el nitrógeno, sino también el potasio, que es muy importante para algunos países, y por supuesto la producción de alimentos, sobre todo trigo, girasol y maíz. Y entonces me parece que las consecuencias de este conflicto, más allá de su duración, que esperemos que termine lo más pronto posible, creo que van a tener efectos relativamente medio permanentes y quizás de mediano plazo en estos mercados. Por eso a mí me interesa particularmente el tratamiento y la decisión que hemos tomado de avanzar y elegir este tópico en este momento tan triste de la humanidad, ¿no? Así que es un enorme placer para mí formar parte de esto y también estoy ansioso por escuchar a Olivier y a Marcelo para poner un poco de luz sobre lo que viene. Bueno, si les parece, entonces vamos a escuchar a Olivier Antoine, que está en Bordeaux en este momento, donde vive, y que conoce mucho de la Argentina, conoce mucho del mundo de los agronegocios, de la geopolítica. Es la primera persona que en Argentina estuvo trabajando mucho el tema de geopolítica en los alimentos, con distintos tipos de acercamientos, hasta su tesis doctoral, ¿no es cierto? Que lo hizo en función de estos temas. Así que, bueno, Olivier, por favor, danos tu visión desde Europa de este conflicto que tiene características que en algún sentido repiten otras y en otros sentidos nos retrotraen algunas décadas atrás de una Europa en guerra, ¿no? Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Fernando, y muchísimas gracias obviamente a Gabriel por sumarme otra vez al Simposio del Sur al Mundo, donde tengo cada año el honor de poder participar, hablar de geopolítica. Este año es un placer un poco paradójico, porque en los últimos años, si bien hemos hablado de la geopolítica de los alimentos, hemos analizado juntos distintos escenarios conflictivos, poniendo realmente el énfasis en el papel eminentemente geopolítico de la agricultura y alimentación.
obviamente estábamos en muchas ocasiones hablando de conflictos pasados o tratando de analizar, anticipar, prever algunas situaciones, pero con una fe interior de que no pasaran esas terribles tragedias. Y hoy estamos en plena tragedia. Esa invasión de Rusia en Ucrania, la verdad, es una gran tragedia humana, y obviamente en el contexto actual está trayendo consecuencias agrícolas, alimenticias, que van a ser desastrosas en los meses que vienen, pero también en los 2-3 próximos años. Antes de la guerra ya veníamos digamos, en una tela de fondo muy, muy crítica, muy tensa. Como bien lo habrán ustedes en introducción, estábamos saliendo de la pandemia, el post-COVID, que esa pandemia había puesto en relieve la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales, y el retorno digamos, a la actividad normal, entre comillas, había digamos, gatillado una suba de precios ya de los alimentos, de las materias primas. Los precios energéticos habían empujado los fertilizantes también, el precio de los fertilizantes, o sea que la situación estaba bastante crítica. La FAO, las organizaciones internacionales estaban mirando eso con bastante preocupación, y de repente salió Rusia a invadir Ucrania. Antes de ver cuál es la consecuencia directa de esa invasión, quiero también retrotraernos algunos años atrás, porque si bien había una tensión por el COVID, y ahora se disparó esa tensión a algunos escenarios que suponemos van a ser muy trágicos, es importante tener en mente que no es la primera vez que las consecuencias de alguna estrategia de guerra o alguna toma de decisión acerca del trigo, más que todo, tiene grandes consecuencias geopolíticas. Recordamos que hace 20 años atrás la agricultura y la alimentación, siempre lo dijimos, se volvieron asuntos estratégicos a nivel global y a nivel local. Antes de los años 2000, la agricultura, la alimentación no eran unos asuntos muy relevantes digamos, en los acuerdos internacionales entre países. Luego del 2000, ya en el 2007, cuando hubo una fuerte suba de precios de los alimentos, vimos algunas revueltas del hambre por el mundo, y ahí nos dimos cuenta de que el alimento es el alimento de la paz. O sea, sin alimentación los pueblos se rebelan. Eso fue como una primera señal. La segunda señal muy fuerte, y eso nos va a tejer una línea roja con la actualidad, fue la primavera árabe, las revoluciones árabes en el 2011. Se gatillaron a raíz de una fuerte suba del precio del trigo, de una faltante de trigo en los mercados internacionales, y en algunos países, Egipto, Siria, Libia, eso se sumó a digamos, a un terruño de protesta social y política que ya era muy, muy tenso. Hoy en día la invasión de Rusia a Ucrania pone en peligro directo esas mismas regiones de las primaveras árabes. A eso se suman el Medio Oriente, se suma Asia Central, algunos países del sudeste asiático que dependen de las exportaciones de trigo de Rusia y de Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania tuvo una consecuencia que ya conocen, que es muy directa, es la interrupción de las exportaciones de trigo, o sea que volúmenes que ya las pagaron los importadores no pueden salir al mercado, no pueden ser enviadas a destino. Estamos hablando de 750 millones de personas que están dependiendo, cuya tasa de dependencia de importaciones de trigo de Rusia a Ucrania supera el 50%. O sea que
no hay forma para ellos de compensarlo con la producción interna, y ese nivel de 750 millones de personas, obviamente los países no pueden salir a comprar de un día para el otro porque no está la oferta en cantidad suficiente. Eso nos retrotrae el 2011, las consecuencias del 2011, lo que ha pasado en ese momento, donde nos dimos cuenta del papel geopolítico de la alimentación para la paz social, para el orden político. Hoy en día está más que todo presente, y no son 3 o 4 países, estamos hablando de 27 países cuya tasa de dependencia, lo repito, es del 50% en cuanto a importaciones de trigo. Si cambiamos el cursor y lo llevamos hasta el 30%, ahí tenemos más de 1.300 millones de personas que van a tener una dependencia al trigo ucraniano y ruso. Un ejemplo muy claro es Egipto. Mucho lo hemos hablado en los últimos años, en los últimos simposios. Egipto importa 24 millones de toneladas de trigo, el 60% procedente de Rusia, el 30% procedente de Ucrania. Cada año se subvenciona el trigo, se subvenciona la compra de pan, de harina en Egipto. El año pasado las subvenciones alcanzaron de 5 a 6 mil millones de dólares. Este año, por la suba de los precios, van a pasar de 5 o 6 a 7, 8 mil millones de dólares. O sea que el papel ahí del Estado Egipto para contener la posibilidad bronca social que podía provocar la alza de precio del trigo y los faltantes en los mercados, le va a costar muchísimo, además de ser un país que importa mucha energía. Un elemento que me gustaría también tocar es esa guerra, si bien tiene un impacto ahora de muy corto plazo en las exportaciones y va a ser una gran disrupción en los próximos meses, hay una cuestión muy importante. ¿Qué va a pasar con las tierras que están en el medio de ese campo de guerra? O sea que hoy Ucrania, que se volvió un gran exportador de trigo, que tiene dentro de las tierras más ricas del planeta, con la pampa gringa argentina, esas tierras que se llaman Chernozem, que son las tierras negras de Ucrania, hoy en día están en el medio de la guerra. O sea, algunos campos están minados, otros campos ven pasar algunos tanques, o sea que están destrozando directamente el campo. La mano de obra en el campo para cosechar y luego para sembrar está ahora en la guerra, o sea, está en las tropas de Ucrania defendiendo su bandera, su país. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Por ahora no las podemos medir bien, pero ¿qué va a pasar el año que viene, el siguiente año? O sea, obviamente esperemos que Rusia y Ucrania encuentren un acuerdo de paz o de acá a las próximas semanas, meses, pero encontrando o no ese acuerdo de paz, la situación productiva de Ucrania se va a deteriorar mucho en los 2 o 3 próximos años. Por otro lado, ¿qué va a pasar con Rusia, con sus exportaciones? ¿Cómo van a tramitar eso de exportar por el Mar Negro, que ahora está totalmente minado? Es imposible hacer transitar barcos por esa zona. O sea, eso nos pone realmente una gran duda en qué va a pasar con la seguridad alimentaria mundial desde hoy hasta 2 o 3 años para adelante. Obviamente, eso es un sistema global y algunos países pueden aprovecharse de esta situación tratando de compensar los faltantes del mercado. Un país que ya se está posicionando como un posible gran exportador de trigo para esa compensación es India, que ha ya declarado que iba a hacer todos los esfuerzos posibles
para exportar millones de toneladas de trigo que están faltando en el mercado. Otro país que me parece, y eso lo vamos seguramente a hablar, es Argentina, que en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo para volver a ser un exportador de trigo y un jugador de primer nivel, y que había perdido un poquito ese puesto en las décadas anteriores. ¿Qué va a hacer Argentina? Eso es una gran pregunta. Acá la visión desde Europa es la Unión Europea, Francia a la cabeza, que es un exportador importante de trigo, es tratar de retomar mercados que fueron captados por Rusia en los últimos años. Más que todo, los países del norte de África, que eran históricamente países con una tradición de compra con Francia. Francia ahora quiere volver a conquistar esos mercados con toda la historia geopolítica que tenemos, por ejemplo con Argelia, que tenemos una historia muy conflictiva. Francia está totalmente dispuesto a buscar acuerdos entre importar gas de Argelia en vez de importar gas de Rusia y exportar trigo en vez de el trigo ruso. Eso es una gran pregunta. Un país como Argelia no sé si estará dispuesto a negociar tan fácilmente con Francia, y ahí podría haber una suerte de oportunidad de apertura para los países terceros a ese combo entre Rusia, Ucrania, los países del norte de África y la Unión Europea, en lo cual un país como Argentina podría estar jugando un papel determinante. Bueno, ahí me voy a detener porque podríamos hablar un largo rato sobre las consecuencias de esa guerra, pero digamos que esa tragedia nos pone una vez más frente a los ojos este papel geopolítico de la agricultura y la alimentación que tanto hemos hablado en los últimos años y que ahora lo estamos viviendo a fondo y por unos años por delante. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, con mucho gusto compartir después un intercambio con Marcelo, con vos, Fernando, y con Gabriel. Bueno, muchas gracias, Olivier. Bueno, ahora va a ser un gusto también escuchar a Marcelo con toda su expertise, su experiencia y su conocimiento del mundo. Así que bueno, gracias Marcelo por estar y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, digo yo, por esta invitación que me han hecho y la oportunidad de compartir este simposio y esta mesa en particular con todos ustedes. A mí me parece que el mundo está viviendo un proceso de cambio muy profundo desde antes de la invasión de fines de febrero de Rusia sobre Ucrania. Este hecho de alto impacto que en realidad se genera como parte de un proceso que seguirá, como decía Olivier, generando impactos en adelante, es un componente más de un momento de enormes disrupciones para la economía mundial y en particular para la producción y comercialización de alimentos y que debemos considerar. Yo creo que así como fue la pandemia del COVID y después la invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos posteriores, el mundo viene generando una serie de cambios muy marcados que a mí me gusta calificar como un proceso de 5 grandes tendencias, que en todo caso este tiempo que estamos viviendo exacerba. Sin duda es que la primera tendencia que nos ocupa hoy en esta mesa es la influencia de la geopolítica en los negocios. No es la única, pero la geopolítica ha pasado a tener una influencia relevante. Olivier nos contaba recién la enorme incidencia que tendrá en la producción y comercialización de alimentos en todo el planeta, no solamente el hecho militar, Rusia, Ucrania, Belarus, sino todo el impacto en la logística, en la producción, en el transporte posteriores. Incluso en adelante veremos cómo se van desarrollando los procesos negociatorios y cómo quedan las nuevas alianzas y cómo impacta esto en el comercio entre los países. Estamos ante una instancia en la cual el comercio estará influido por clubes de amigos de países según valores, según estándares, según requisitos o posicionamientos geopolíticos. Eso podría ocurrir en adelante,
por ejemplo, para la energía, también para los alimentos o hasta para otro tipo de productos. La economía global es muy global, no puede desglobalizarse, pero la geopolítica está interfiriendo mucho. En realidad no ocurre esto solo en ocasión de la invasión de Rusia en Ucrania, esto venía ocurriendo desde antes. Pensemos en los problemas para las agroexportaciones australianas para ingresar en China como consecuencia de la solicitud de Australia de investigaciones por el origen del COVID. Pensemos en el Brexit, que en realidad no fue un arrebato nacionalista de un puñado de exaltados, sino que tiene detrás todo un proceso estratégico de un Reino Unido más vinculado a países emergentes y sobre todo asiáticos y menos vinculado al continente europeo. Pensemos en la vieja negociación del NAFTA, donde hubo enormes influencias de posicionamientos geopolíticos, sobre todo impulsadas por los Estados Unidos, y muchos otros movimientos que estamos viendo recientemente, 5G, el detenimiento en el avance en el Tratado de Promoción de Inversiones entre la Unión Europea y China, y muchos otros. Hasta Israel está generando negociaciones económicas nuevas con países antes alejados de Israel como consecuencia de que avanzó en ciertos tratados de paz con países árabes vecinos. La geopolítica era importante antes, lo va a ser de aquí en más, y es un dato a considerar. Cuando uno analiza mercados, tendencias, participación en cadenas, la geopolítica pasará a ser un relevante componente. ¿Entre quiénes se comercia? ¿Qué países deciden ser socios? ¿A dónde lo político prevalece sobre condiciones meramente productivas o comerciales? Un dato sobre todo para la Argentina, que no tiene una estrategia geopolítica definida y no suele tomar posiciones contundentes en términos de alineamiento. Probablemente eso sea requerido en adelante. Ahora, no es la única tendencia. Yo diría que hay 4 tendencias más. La primera es la enorme revolución tecnológica a la cual el mundo está asistiendo. Es una revolución tecnológica que modifica procesos de producción, que modifica modelos de organización de los factores, que modifica incluso a través de lo que se conoce como la economía de los intangibles, la calificación de los productos. Pensemos en las certificaciones de calidad, pensemos en los mecanismos de ecosistemas productivos entre empresas que innovando modifican sustancialmente los procesos productivos. La revolución tecnológica, especialmente apoyada en la economía del conocimiento, que consiste en que el saber aplicado, el know-how, la ingeniería, la propiedad intelectual, el desarrollo del conocimiento incorporado en los procesos de producción termina siendo el principal motor, por encima de los bienes físicos convencionales. La tierra, las máquinas, los stocks acumulados, o incluso por encima del clima. De modo que la revolución tecnológica ha pasado a ser un componente muy relevante y que probablemente influya también cada vez más. Hay un tercer gran título para estas tendencias que se vincula con el anterior, que es que estamos en una economía en la cual el liderazgo productivo, y especialmente en los agroalimentos, ya no está en manos de los países, sino en manos de las empresas. Son las empresas las que ahora corren el horizonte, mueven las barreras de lo posible. Hasta hace algunos años era la política la que generaba los grandes escenarios y las empresas ocupaban. Hoy las empresas generan las disrupciones tecnológicas y luego viene la política a regular lo que ya antes han desarrollado las empresas. Grandes empresas globales, multinacionales, que además no actúan solas, sino que generan alianzas, redes productivas, lo que a mí me gusta llamar ecosistemas, eco por económico, no por ecológico, sistemas de empresas que se asocian, la competencia, empresas que compiten pero cooperan, terminan definiendo un escenario de enorme modificación de las condiciones productivas y comerciales para todo, pero en particular para los agroalimentos, lo cual, en mi opinión, también para un país como la Argentina, que combina las bondades naturales con el desarrollo tecnológico, implica la necesidad de abordar un tercer plano, que es la necesidad de tener empresas de escala global que mejoren su capacidad productiva. Sin dudas que la Argentina es un país con enorme potencial, pero quizás aquello que necesita es a esa capacidad de generar producto, agregarle la capacidad de tener empresas con condición suficiente desde el punto de vista cualitativo para operar en este nuevo escenario. La cuarta gran tendencia que yo creo que hay que destacar es la de la irrupción de las condiciones cualitativas como
un componente crítico en la producción y comercialización de alimentos. Condiciones cualitativas en general. En primer lugar, los estándares. El mundo exige y exigirá más cada vez estándares ambientales, sanitarios, de seguridad, incluso estándares probablemente vinculados con lo geopolítico, por ejemplo, condiciones para producir, comerciar y trabajar. Ya ocurre en la influencia de estándares en las negociaciones económicas. Pensemos en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo ambiental aparece como requisito. Pensemos en las negociaciones en las cuales el respeto de los derechos de los trabajadores, el respeto de los derechos de las minorías, hoy están influyendo en las negociaciones económicas. Y en adelante seguramente este escenario geopolítico que se agravó después de la invasión rusa en Ucrania empiece a incorporar condiciones institucionales en las alianzas entre los países. Pero estos estándares, además, son crecientemente relevantes en no solamente exigencias de calidad, sino en requisitos que ponen, además de los países y los requisitos oficiales, que ponen las propias empresas en relación a sus proveedores. Hay estándares de enorme significación que las propias grandes empresas mundiales ponen en relación a sus proveedores. Bueno, esto probablemente sea una tendencia que todavía se agrave más. Y el último, el quinto requisito, he mencionado la geopolítica, la revolución tecnológica, las empresas, los estándares. El último título de este conjunto de tendencias que para mí venía de antes y se agrava en ocasión de la pandemia primero y de la invasión rusa en Ucrania después, es que vivimos en un mundo de cambio, de enorme volatilidad. Volatilidad en precios, volatilidad en cotizaciones, pero también volatilidad en oferta, los cuellos de botella, que la guerra agrava, Olivier nos contaba recién, volatilidad también en cambios sobre definiciones de qué son los productos, incluso de qué son los sectores productivos. Probablemente en adelante tengamos que empezar a concebir toda la producción agroalimenticia como parte de un sistema mucho mayor, que es lo que a mí me gusta llamar un sistema agrocentrado. Pensemos en la Argentina. La economía argentina es una economía agrocentrada en la cual para el desarrollo agroproductivo o alimenticio productivo es necesario considerar la generación de nuevas tecnologías de la información, el software productivo, la ingeniería, el sector automotriz, sobre todo en la producción de pickups altamente dependiente, la logística y el transporte, el financiamiento. Hay una enorme cantidad de sectores que, desde el punto de vista de la antigua calificación de la economía en industrias, no son parte del sistema agroalimenticio, pero en realidad lo son crecientemente. De modo que las definiciones sobre nuevos espacios, Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia dice, ya no hay más industrias sectoriales, lo que hay es arenas en las cuales hay una enorme cantidad de sectores antes no pertenecientes a un mismo negocio, que ahora sí son pertenecientes a un mismo negocio, y en las que la innovación termina siendo de enorme relevancia. De modo que probablemente lo que ocurre en este momento, lo que hemos vivido en los últimos meses, Ucrania, el COVID y la revolución tecnológica antes, no sea más que un proceso al cual tengamos que prepararnos de manera cada vez más activa de cambios en las condiciones productivas, por lo menos en estos 5 grandes títulos y quizás en algunos más. La pregunta hacia adelante es cómo influirá esto en la capacidad productiva, en el desarrollo de oferta internacional, en el funcionamiento de la globalización. El mundo no puede volver al localismo nacionalista porque hay 3 grandes exigencias que siguen requiriendo internacionalidad. En primer lugar, la demanda. La demanda es global, el mundo tiene más de 7.500 millones de habitantes, no puede funcionar, y mucho menos en lo alimenticio, si no hay internacionalidad, escala, más allá de los países. En segundo lugar, las exigencias tecnológicas exigen que lo más global de todo, que es el conocimiento, pues participe de procesos de producción y comercialización vinculados con el conocimiento. Y en tercer lugar, como consecuencia de esto, que la producción requiere empresas globales. De modo que la internacionalidad productiva no puede retraerse, pero quizás empiece a estar más interferida, más condicionada, un poco más afectada en adelante por estas 5 grandes tendencias: la revolución tecnológica, el liderazgo de las empresas, los nuevos estándares, requisitos y exigencias, la volatilidad y la geopolítica en particular, tan presente en los últimos meses. Mi sensación es que la producción de alimentos está avanzando incluso hacia procesos de innovación, no solamente estrictamente referidos a la producción material,
sino a la gestión del proceso productivo y comercial, a la organización. En ese sentido, yo plantearía como muy relevante la aparición incipiente de algo que puede estar siendo la segunda cara de una moneda. Hoy el mundo tiene una moneda que hay que considerar de dos caras. La primera cara es el poder político está en crisis. El poder político que generaba los grandes espacios de contención para ordenar los procesos hoy está muy debilitado, seguramente como consecuencia de la revolución tecnológica. La segunda cara de esa moneda es, están apareciendo en el mundo lo que a mí me gusta llamar los espacios públicos no estatales. Alianzas de actores que van generando coaliciones que se valen de la tecnología para generar espacios públicos, resolver problemas públicos, colectivos, pero que no dependen del poder político. Sin duda, las nuevas tecnologías, por ejemplo, blockchain, empezará a generar algún auxilio en esa materia. Pensemos en blockchain ayudándonos a certificar estándares de calidad, a ofrecer información, a garantizar instrumentos de trazabilidad por encima de los sellos oficiales. Pensemos en una enorme cantidad de alianzas que están ocurriendo en el planeta, más allá del amparo político, para ir abordando este tipo de problemáticas que hace que el poder político no pueda generar un dinamismo adecuado, precisamente porque la revolución tecnológica por primera vez en la historia mundial está superando la capacidad del poder político de reaccionar a tiempo. De modo que estamos en un proceso de enorme cambio. Claramente, si hay algo desde la vieja pirámide de Maslow que debe estar a la altura de los acontecimientos es la oferta alimentaria. El mundo lo requiere como una prioridad, y ahí países como la Argentina, que está entre los 20 principales proveedores mundiales, el único rubro en el cual estamos entre los 20 principales proveedores mundiales, tiene un enorme desafío, pero claro, es un desafío del cual saldremos de manera exitosa si hacemos lo que hay que hacer. Muchas gracias por esta convocatoria y ahora charlamos. Muchas gracias a ambos. Ahí cuando estamos hablando del tema de los alimentos, bueno, está la fase de producción y sobre la misma hay los actores principales una necesidad de importar insumos, por ejemplo, fertilizantes, energía. Que estas crisis que estamos analizando están también perturbando en forma muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y por otro lado, están las oportunidades perdidas. En la Argentina el nitrógeno básicamente es gas y bueno, vamos a tener un problema y tenemos el gas ahí durmiendo y si no lo usamos ahora, después no lo vamos a poder usar. Había una mina que iba a ser la principal proveedora de potasio, de fertilizante potásico en Mendoza y por diversas dificultades finalmente no se pudo lograr y hoy todos estos elementos van a ser estratégicos porque, bueno, por más que haya voluntad de producir, va a requerir justamente de este tipo de insumos, ¿no? Lo cual, este escenario de 2 o 3 años complicado que planteaba Olivier, claramente son así, ¿no? No sé qué piensan ustedes y qué nos pueden decir sobre esto. Mira, si me permitís, Marcelo, tomar la palabra, muchas gracias por tu intervención muy, muy buena. Son 2 o 3 años ahora con esa disrupción bélica, digamos, pero de todo lo que dijo Marcelo, yo agregaría una cosa que es de geopolítica, pero que toca a cada punto. Estamos en una gran fase de disrupción tecnológica, eso es cierto, pero no olvidémonos de que esta disrupción tecnológica se basa en leyes físicas. O sea que sin materia prima, el etéreo de la nube para tener una imagen gráfica, esos son cables, son minerales raros, son zonas estratégicas de extracción. Vos hablabas justamente de una mina de potasio. Todo esto es la base tangible de lo intangible. ¿Y quién tiene las mayores reservas, Olivier, de eso? Bueno, y no es raro que me hagas esa pregunta, porque en los últimos años estamos viviendo una transferencia del poder hegemónico de Estados Unidos hacia China. Y China, que es el que promueve la mayor revolución tecnológica en los últimos años, es el mayor proveedor
de metales raros, que son el combustible, entre comillas, de todas esas nuevas tecnologías. Hoy en día, esa geopolítica de los alimentos, esa producción, todo lo que se basa en elementos físicos, nos va siempre a retrotraer básicamente a la geopolítica, que es la disputa por territorios. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marcelo, y solamente yo quería aprovechar tu pregunta, Fernando, para agregar ese punto, que cuanto más disruptivo se va a poner el mundo, más nos va a retrotraer a una verdad que estamos viviendo y avanzando sobre leyes físicas. Y eso va a ser el diésel, va a ser la gasolina de los conflictos, y como bien lo dijo Marcelo, más allá de los conflictos, de las nuevas alianzas que se van a tejer, y de la nueva manera en que se podrá disponer de esos elementos para seguir haciendo disrupciones tecnológicas, sociales, políticas. Bueno, eso era mi respuesta a tu pregunta, Fernando. Marcelo, ¿tenés alguna...? Sí, coincido definitivamente con lo que Olivier plantea. Yo creo que a las leyes físicas la tecnología las flexibiliza y terminaremos produciendo en el desierto y aprovechando espacios que antes eran inaprovechables como consecuencia de la tecnología, pero claramente se trata de leyes físicas. Lo tangible sigue existiendo, lo que hace lo intangible es permitir una productividad mayor. De modo que coincido con lo que él plantea. Yo diría algo más, Fernando, en relación a tu pregunta sobre los fertilizantes, la energía. Me parece sumamente relevante volver sobre esta idea que mencioné en mi intervención, de que el mundo ya no está dividido en las viejas industrias, sectores productivos separados el uno del otro, y que hoy existen transversales vinculaciones entre sectores productivos. De modo que la producción alimenticia se vincula, como decía Olivier, con las leyes físicas, también con las nuevas tecnologías, donde hay ingeniería, tienen ni idea de cómo funciona el sistema alimenticio, pero terminan siendo proveedores, donde existe el nuevo financiamiento para la producción, y hay nuevos mecanismos de financiamiento, donde aparecen nuevos modelos de organización y gestión, el management y la estrategia, donde aparece la política, y donde seguramente en adelante aparecerán soluciones que no imaginábamos que iban a aparecer. Incluso influencias y hasta restricciones que no imaginábamos. Creo que es muy importante saber que la producción de alimentos tiene mucha vinculación con enorme cantidad de sectores técnicamente, originalmente no alimenticios. La división tradicional de la economía en las disciplinas del siglo XX, incluso aquella vieja división que nos habían enseñado en la universidad, la tierra, el capital y el trabajo, pues ya tiene muy poco que ver con la realidad. Yo tenía un profesor, Roger Kaufman, un gran analista estratégico, que decía: solo para comodidad de nosotros, los intérpretes, la realidad está dividida en disciplinas. La realidad no está dividida en disciplinas, y eso se ve cada vez más en la producción alimenticia, y me parece que lo que estás mencionando en términos de energía, fertilizantes, igual que en el financiamiento, el soporte tecnológico, la política, eso se ve claramente y se va a ver cada vez con más contundencia. Bueno, muchas gracias a Olivier y a Marcelo. La verdad que muy valiosas las exposiciones y siempre quedando la reflexión, ¿no? Yo quería hacerles una pregunta también. Yo escuchaba a Marcelo recién que hablaba de la velocidad con la que ocurren las cosas y cómo a los estados les cuesta acomodar el cuerpo para seguir estos temas. Y bueno, todo el mundo decía que la COP que viene ahora en Egipto iba a ser la COP de los sistemas alimentarios, ¿no? Y en tu condición de europeo, Olivier, y es una pregunta, nada más que eso, digo, sé que, o he leído que hay algunas iniciativas de mucha preocupación en Europa respecto a lo que pasa con la energía, y hasta volver a tecnologías como el carbón para volver a producir energía. Y entonces mi pregunta es,
respecto quizás, para no entrar en cuestiones de política de nuestros países, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son los intereses de cada continente y todo eso, pero digo, ¿cuál es la percepción de los consumidores? A ver, sin negar el tema del cambio climático, que es una catástrofe, puede ser una catástrofe mundial, no quiero ser un negacionista en ese tema, creo que es un tema concreto y que está generando catástrofes en todo el mundo y refugiados climáticos y todo eso, sin poner en tela de juicio que los sistemas alimentarios tienen que fortalecerse y tienen que mejorar, y que los consumidores, como decía Marcelo, están pidiendo cualidades en los productos que... Mi inquietud es, ¿cuál es la visión del consumidor europeo respecto a esta agenda de, bueno, queremos cuidar el ambiente por el metano de las vacas, pero de repente la humanidad empieza a volver a producir energía con el carbón, que son tan diferentes los gradientes de gravedad que tiene una tecnología y otra, que me genera mucha curiosidad, pero te lo digo muy honestamente y es una pregunta muy genuina respecto de cuál es tu percepción de un consumidor europeo respecto a esta agenda. Mira, mi percepción y la percepción de los consumidores que veo alrededor mío. Voy a empezar por los demás. La gente está bastante perdida, o sea, no se imaginaba lo que está, o sea, acá no sé cómo será en los últimos años en Argentina, pero acá se habla muchísimo del clima, o sea, se habla todos los días, o sea, no puedes no escaparte del tema. Está en el top 3, es muy interesante que ahora estamos en campaña electoral acá en Francia por elegir nuestro próximo presidente o nuestra próxima presidenta. Los 3 temas mencionados por los votantes, dentro de esos 3 temas principales está la guerra ahora, pero digamos es una coyuntura, pero uno de los 2 otros temas son el poder adquisitivo y el clima, el medio ambiente. O sea, pero nos damos cuenta que en esa campaña electoral no se habla del clima. O sea que es un tema de preocupación, se habla del clima, los periodistas hablan de que estamos en un momento de sequía acá en Francia, y obviamente dispara el hecho de que en Sudamérica hay sequías, que en el norte de África hay sequías, y que en China hay sequías, que en Estados Unidos ahora hay sequías. Bueno, se habla mucho, pero el tema es, pongamos, hoy se decretó que una fábrica, una usina de energía a carbón que estaba por cerrar definitivamente, va a tener un plazo más para poder suplir ese gas que no vamos a importar de Rusia el año que viene. Todo es muy paradójico, contradictorio. Eso, obviamente, la gente se da cuenta, el consumidor europeo se da cuenta, pero tampoco no tiene mucho impacto, mucho poder. O sea, hoy en día, cuando me levanté, llevé a mi hijo a la escuela, estaba escuchando la radio, estábamos con el auto, y estaba ahí la presidenta de la compañía francesa de gas, que decía, tenemos que prever para el año que viene que no tendremos gas. Tenemos que encontrar las soluciones. O sea, imagínate el bombazo en plena campaña electoral. Entonces pidió de manera muy solemne a los franceses por radio, en una hora en que se escucha mucho un programa de radio por la mañana, por lo menos 7 o 8 millones de personas lo escuchan, y eso se retomó después en los diarios, en televisión y demás. Pidió que los franceses, pidió un cambio en el termómetro de la casa para bajar el consumo de gas, para que no tengamos que despilfarrar el gas ahora. O sea, para la gente o sea, imagínate, están preocupados por el clima, lo pueden entender por ahí, pero por otro lado, estamos con una hora de frío ahora que está llegando, están pidiendo a la gente bajarle el termómetro de la casa. La gente anda un poco perdida. O sea, cuando vas a un bar y hablas con la gente
la gente se harta muy rápidamente de esos asuntos porque ya no sabe más qué pensar. Al igual nos pasó con el COVID, que todo el mundo se puso muy especialista del COVID y ahora todo el mundo está muy harto del COVID, o sea, no quiere más escuchar del COVID, a pesar de que está rebrotando acá, tenemos 130.000 casos diarios. Bueno, entonces eso es como una paradoja esquizofrénica acá, en Europa, en Francia en particular. En cuanto a la COP, los sistemas alimentarios, ya hemos hablado varias veces, vos, Fernando, yo, que nosotros, los franceses, somos obviamente grandes defensores del terruño, de la producción local, pero con unas contradicciones absolutas. O sea que estamos produciendo aceite de colza, de canola y aceite de girasol. La canola acá se hace para el biodiesel, se lo llaman el diéster. Hoy en día es un orgullo para ese sector, pero se dan cuenta que ahora con la guerra en Ucrania vuelve el tema del food versus fuel, que por qué ese aceite lo usan para hacer biodiesel y no por qué no lo usan para el consumo humano. Y ahí estamos retrotrayéndonos en el tiempo a algunas charlas que no debían más existir. Se decidió hacer no sé si se dice enverdecer la política agrícola común europea. Ahora quieren retrotraerse a la situación anterior. O sea que vamos un paso para adelante, dos para atrás, estamos haciendo un tango y somos malos bailarines de tango. O sea, eso lo dejamos a los rioplatenses. Marcelo, en esa crisis institucional donde hablaste de esa moneda con dos caras del poder político justamente en crisis y de los espacios públicos no estatales, ¿no? ¿Cómo ves esa parte referida a estos temas que estamos trabajando en esta mañana? Bueno, claramente, yo creo que el debilitamiento del poder político es general, ocurre en todo el planeta. Pensemos en la imposibilidad del Estado en controlar los flujos de información a través de Internet. El año pasado se superó la cantidad de 5.000 millones de personas conectadas a Internet. 1.600 millones de personas, más de la mitad de toda la fuerza laboral del mundo conectada a Internet desde sus puestos de trabajo. Imaginémonos lo que significa eso para las leyes laborales, trabajos globales. O pensemos en la incapacidad que tiene el poder político de controlar los flujos migratorios en el sur de los Estados Unidos o en el sur de Europa, o incluso la incapacidad que ha tenido el poder político para controlar el virus hace un par de años. O sea, claramente hay una evolución que hace que el poder político, que es eminentemente nacional, esté superado por problemas que son supranacionales. Y en esto no hay un postulado ideológico de mi parte, sino simplemente una advertencia de algo que está ocurriendo, y yo no digo que sea necesariamente bueno que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Hace un par de años, en un blog del Banco Mundial, se publicó un trabajo que hablaba de las 100 economías más grandes del mundo, según los ingresos que generaban. De esas 100 economías más grandes del mundo, 69 son empresas y 31 son países. De modo que hay, evidentemente, una condición diferente del poder político. Antes el poder político creaba las condiciones. La Revolución Francesa, la caída del muro de Berlín, o el proceso de revoluciones constitucionales que dio origen a la edad contemporánea. Bueno, hoy la empresa, la revolución tecnológica, la innovación va adelante y el poder político queda como aturdido ante un cambio tecnológico que no conoce. Ese adelanto que tenía el poder político en relación a la generación de conocimiento, era quien tenía más información de todo, eso fue el descubrimiento de América. Bueno, hoy ya no ocurre de la misma manera. Esto claramente tiene que ver en el modo en el cual los procesos agroproductivos o alimenticios van ocurriendo, y especialmente me parece que lo que está ocurriendo en el planeta hoy como respuesta es esto de la generación de espacios públicos no estatales. Organización de factores productivos que empiezan a aliarse entre sí para resolver los problemas públicos que el poder político ya no resuelve. Y esas alianzas de factores productivos muchas veces están más allá de los límites de los países. La World Intellectual Property Organization, WIPO, llama Global Innovation Networks a las alianzas que están ocurriendo entre innovadores en el mundo, empresas, inventores, algunos que patentan, financiadores, que van generando acuerdos. Incluso dice la WIPO
hay una globalización que es más de ciudades y regiones que se vinculan entre sí en el mundo que de países, lo que yo llamo la globalización subnacional. Bueno, me parece que esto es lo que está ocurriendo como respuesta, y la tecnología está ayudando, y yo vuelvo a poner énfasis en el blockchain. Imaginémonos, ya ocurre, blockchain certificando toda la trazabilidad de un proceso productivo y ofreciéndolo desde una perspectiva dura de conocimiento inmodificable. El blockchain ha creado una nueva industria, que es la industria de la certeza, la industria de la verdad. Y que eso va a valer probablemente en el mercado en breve más que un sello oficial que garantiza determinadas condiciones productivas. Y eso tiene que ver con este nuevo proceso de generación de fenómenos públicos, no estatales. Hay un autor inglés, Jonathan Haskell, en un libro Capitalism Without Capital, donde dice capitalismo sin capital físico, que dice, están haciendo un nuevo derecho de propiedad, que tiene que ver con todo este proceso de reacciones ante la evolución tecnológica, que yo creo que específicamente para algo tan sensible como los agroalimentos hay que seguir de cerca. Hasta genera moneda, digo. Exactamente, genera moneda, sí. Genera contratos más espontáneos y genera procesos absolutamente irregulares de trabajadores desde un país hacia otro país, y hasta generación de conocimiento que se transfiere entre actores económicos en distintos países, que no queda registrado en frontera como una exportación o una importación. Ha vuelto el trueque. Finalmente, ¿qué hacemos entre Google y nosotros? Con Google Maps. Si Google me da un servicio para conducirme en la carretera y yo no pago por él, y yo le doy a Google información sobre mi comportamiento y él no paga por mí. La irrupción del trueque, de fenómenos de intercambio de valor económico sin moneda en el medio, es una cosa muy interesante que está ocurriendo, que va más allá del registro oficial. El intercambio de información entre las empresas en distintos países a través del telecommuting, como dice Richard Baldwin, está generando un valor que muchas veces no está registrado en la estadística, que es global y que no se transa en frontera a través de intercambio de divisas de pago, y que lleva a seguir de cerca, incluso en particular en algo tan sensible y tan influido por la evolución tecnológica y del conocimiento como la producción de agroalimentos. Bueno, muchas gracias a los dos, Olivier y Marcelo. Fue un acierto nuevamente convocarlos para poder aprender y entender este mundo tan complejo y tan líquido en el cual estamos asistiendo. No sé, Gabriel, si querés cerrar. Gracias. No, simplemente, Olivier, gracias, Marcelo. Simplemente agradecerles, agradecerles tanto a Marcelo como a Olivier, creo, Fernando, exactamente, que fue un gran acierto. Así que lo único que espero es que, bueno, en el mes de mayo nos acompañen en el simposio, en donde esto pretende ser también solamente una pequeña parte, una presentación del resto de los temas que queremos tratar, que creo vamos a tener un abanico muy importante de nuevos temas ya en este mundo tan vertiginoso y de tantos cambios.